Muy buenas, iglesia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Otro día más acá con la bendición de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a estar reflexionando en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. Juan nos viene narrando sobre sus visiones y como vimos ayer, del mar subió una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Casi de la misma forma, ahora en estos versículos sube de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, así como el gobernante malvado que vemos en Daniel 8. Y así como la primera bestia, esta habla con la autoridad del diablo mismo, al decirnos que hablaba como un dragón. Más tarde en Apocalipsis, esta segunda bestia va a ser llamada falso profeta. Este va a llevar a que la gente, en vez de adorar a Dios, se aparte de él y adore al diablo. Así como había sucedido con Adán y Eva, a través de su engaño va a llevarlos hacia el pecado. En las iglesias de los tiempos de Juan, seguramente ya había algunos que, disfrazados de ovejas, eran lobos feroces, como bien lo había dicho Jesús. Esta segunda bestia iba a actuar como un falso Espíritu Santo. Él tiene la autoridad de la primera bestia para persuadir y convencer a la adoración a la bestia, convencer para que la gente adore a la bestia. Y para convencerlos hace grandes señales, haciendo caer fuego de los cielos. Acá vemos como una versión falsa de Moisés, quien también realizó señales, y de Elías, quien también clamó a Dios para que bajara fuego del cielo. Jesús y Pablo habían dicho que esto iba a pasar, que hasta falsos cristos y profetas iban a ser capaces de demostrar señales. Esto a modo de probar a los creyentes de su devoción al Señor. Esta segunda bestia es el falso espíritu que empodera a la falsa iglesia. Con esto logra engañar a algunos y hace que adoren a la bestia. En los tiempos del Imperio Romano, en los que está Juan, el mandato a cometer idolatría hace referencia a la presión que se ejercía en los pueblos e iglesias de Asia Menor a rendir culto y adoración al César como un ser divino. Luego vemos que la segunda bestia da aliento a la imagen de la bestia, para que hablase y matara a todos los que no adoraran a la imagen. Así como el Espíritu glorificó a Jesús y lo empoderó, así también hace la segunda bestia con la primera. De esta forma, la segunda bestia actúa en favor de la primera, influenciando para probar que Él es la verdadera deidad y no Dios. Además, mata a todos los que no adoren la imagen de la bestia. Como mencionamos, la presión que sentían los cristianos a rendirse ante Roma no era una para tomarse a la ligera. La persecución, el sufrimiento y la muerte misma se presentaban en algunas ciudades donde el culto imperial tenía mucha fuerza. Esto nos suena mucho a lo que sucedió con Nabucodonosor y los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, donde el rey los mandó al horno por no adorar su estatua. Pero hacemos bien en recordar que ellos se mantuvieron firmes en el Señor hasta el último momento y Él no dejó que ellos perecieran. Juan nos sigue contando que la bestia marca la frente, la cual representa el compromiso ideológico, y la mano derecha, la cual también representa la práctica de esa ideología. La bestia marca la frente y la mano derecha de tanto pequeños como grandes, ricos como pobres, libres como esclavos. Así es como la bestia los marca como su propiedad, sus devotos seguidores. Pero si vemos el primer versículo del capítulo que viene, el 14, vemos que también los creyentes son marcados. Pero ellos son marcados en el sentido de que tienen el nombre de Jesús y Dios Padre escrito en sus frentes. En Cristo los creyentes pueden contar con su presencia, pueden sufrir, incluso morir, pero van a recibir la recompensa de la vida eterna. Sin embargo, aún con su prosperidad temporal, los no creyentes van a ser castigados con la muerte eterna. Por último, llegamos a uno de los versículos más complicados y malinterpretados de todo Apocalipsis. El versículo dice así: aquí hay sabiduría
El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre, y su número es 666. Una primera interpretación habla de que el número 666 se trata de una persona específica. Muchos conjeturaron que se trataba del emperador Nerón, porque si uno tomaba la frase Nerón César y la traducía al hebreo, el valor numérico de la frase daba justamente 666. Pero la verdad es que la audiencia a la que le escribía Juan seguramente no iba a entender esta fórmula hebrea, por lo cual también seguramente esto no era lo que Juan quería decir. De la misma forma, a través de la historia se trató de adaptar este número a personas como Kaiser o Hitler incluso. La realidad es que todos los números en Apocalipsis tienen un significado figurativo y representan una realidad espiritual. Así que, ¿qué hacemos con 666? Por un lado, tenemos que ver otros números, en específico el 7. 7 hace referencia a lo completo, lo entero, la totalidad. Por ende, podemos deducir que el 6 hace referencia a lo imperfecto, a lo incompleto, a lo que falta. Por otro lado, el número 3 también representa un tipo de totalidad. Así que al decir 3 veces 666, hace referencia a la completa pecaminosidad de la imperfección que se encuentra en la bestia. O sea, en español, la bestia representa y es la suma de toda la imperfección que va en contra de Dios y lleva a la miseria y la muerte. De esta forma, la bestia y la segunda bestia son las versiones falsas de Cristo y el Espíritu. Por último, el mandato que tenemos de todo esto es que los creyentes tenemos que perseverar en Cristo ante estas mentiras, porque Él nos da las fuerzas y la sabiduría para hacerlo. Somos exhortados a tener sabiduría y entendimiento para ver a través del engaño y la imperfección de la bestia. Somos llamados a poder discernir y no sucumbir ante las falsas premisas de esta sociedad y de estos tiempos al querer presionarnos a alejarnos y abandonar a Dios. Debemos estar atentos porque el espíritu del diablo puede acechar incluso dentro de la iglesia. Tenemos que estar atentos, siempre centrados en la verdad que se encuentra en Jesucristo. Pero justamente por todo esto debemos seguir orando, recurrir y depender del Señor. Solo Él nos da el entendimiento y la sabiduría necesaria para prevalecer. Es en Cristo que nosotros los cristianos encontramos seguridad aún frente a las amenazas, no solo de este mundo, sino de las fuerzas del mal. Porque en Cristo el diablo y el pecado no tienen poder sobre nosotros. Nosotros somos siervos de Jesús, preservados por Él, no para la muerte eterna, sino para la vida eterna que es dada solamente por Él y se encuentra en Él. Que Dios los bendiga y que continúen bien la semana. Nos vemos.